Muy buenas tardes a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Estamos comenzando la semana este lunes 10 de agosto del año 2015 y los temas que vamos a tratar en la tarde-noche de hoy, bueno, se los propongo en estos momentos, se los informo en estos momentos. En primer momento estaremos hablando sobre las relaciones entre Cuba y Siria, las relaciones históricas, 50 años de relaciones ya entre ambos países. Vamos a estar hablando sobre este tema, analizando sobre este tema con el doctor Loay Aloja, encargado de negocios de la Embajada de Siria en Cuba, y por supuesto que también estaremos aprovechando la oportunidad de tener a un invitado, nuestro invitado, para que nos hable también de la situación interna en ese país. Tendremos también la habitual sección La Esquina con el periodista Reinaldo Taladrí y por supuesto estaremos dedicando los últimos minutos de nuestro programa a la situación interna en América Latina. Esas son nuestras propuestas, por favor quédese con nosotros. Pero antes vamos a nuestra habitual sección, la noticia del día, y vamos a leer esta noticia que ha salido publicada en la página web de la televisora Telesur. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo este lunes que la bandera más grande de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, es la solidaridad. Esto lo dijo durante la reunión extraordinaria del Consejo Político que se realiza este lunes en Caracas, capital venezolana. Asimismo señaló que gracias a las ideas independentistas del comandante Fidel Castro y el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, existe el ALBA-TCP. El ALBA es un gran motor que surgió de las raíces independentistas de América Latina, apuntó el presidente venezolano tras recibir el plan contra la desestabilización fijado en reunión extraordinaria del Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, repito, Tratado de Comercio de los Pueblos. Más tempranos, la canciller venezolana Delcy Rodríguez sostuvo que solo unidos los pueblos de América Latina y el Caribe podrán resistir con dignidad los poderes imperiales que buscan romper su integración. Solamente recordar, apuntar además, que en el caso de Cuba, la delegación cubana está, presidida, encabezada por el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, quien, obviamente se encuentra en Caracas para esta importante cita, el Consejo Político del ALBA-TCP, que dentro de los puntos, analizará también todos estos intentos desestabilizadores contra los procesos progresistas de América Latina, sobre todo contra algunos miembros de esta organización, que sobre eso estaremos hablando, como dije al principio de la Mesa Redonda, en nuestros últimos minutos. Esta es nuestra noticia del día, vamos ya a los temas que nos ocupan hoy en la Mesa Redonda. Las relaciones bilaterales entre Siria y Cuba datan de 50 años de cooperación en todos los ámbitos políticos, económicos y culturales, además de la presencia de una coordinación y consulta permanentes entre los dos países en los foros internacionales. Se han fortalecido las relaciones entre los dos países en la época del inolvidable líder Hafez al-Assad y el comandante Fidel Castro, que les unió una sólida relación política y personal, e hicieron que las relaciones sirio-cubanas se basaran en sólidos cimientos y pilares y en denominadores comunes en cuanto a la visión hacia el mundo y sus conflictos. El líder Fidel describió al fallecido presidente al-Assad como un hombre de firmeza, orgullo y dignidad, que nunca ha cedido sus principios y derechos, y supo cómo defender su causa y llevar a Siria hacia la gloria. Al mismo tiempo, el liderazgo y el pueblo de Siria han descrito al comandante Fidel Castro como el líder revolucionario que aplastó los planes imperialistas contra su país y fue capaz, con su sabiduría, firmeza, resistencia y su compromiso con los principios de la Revolución cubana, a preservar la independencia y soberanía de Cuba y a apoyar a todos los movimientos y pueblos que luchan por su libertad y dignidad, sea el continente latinoamericano o en otros países del mundo. Bueno, doctor, 50 años de relaciones entre ambos países. ¿Cómo valora Damasco esta ya larga amistad? En un inicio quisiera dirigirme a la televisión cubana y quisiera darle las gracias por brindarme esta oportunidad. Esta es una ocasión que es muy cara para nosotros.
y es el aniversario de haber transcurrido 50 años del establecimiento de relaciones bilaterales entre ambos países. Estas relaciones, las cuales describimos como unas relaciones de compañerismo militantes. Los dos países están unidos por principios muy claros. Ambos países están confrontando una conspiración continua en contra de los países. Al mismo tiempo están los dos en la misma trinchera, confrontando y contrarrestando todos estos planos también. Como se ha dicho, las relaciones entre Cuba y Siria se han fortalecido por la amistad entre ambos líderes, Fidel y en la etapa del líder fundador Hafez al-Assad. Y estas relaciones también se han traducido en diferentes puntos, etapas fundamentales, por el intercambio de visitas entre ambos países. El líder fundador de la República Árabe Siria visitó a Cuba en 1979 y también la visita histórica realizada por el gran líder Fidel a Damasco en el año de 2001, y igualmente por la visita del señor presidente Bashar al-Assad a Cuba en el 2010. Existe una semejanza completa y una coordinación completa también desde el punto de vista político entre ambos países en los diferentes foros internacionales. Cuba desde el principio conoció la realidad del conflicto árabe-israelí y estuvo al lado de Siria. Y en el año 1973 envió una élite de sus fuerzas para participar y para demostrar su solidaridad con Siria en el enfrentamiento a Israel. En lo que respecta a la crisis de Siria, la posición de Cuba es muy clara. Cuba ha conocido la realidad de la conspiración que se gesta en contra de Siria y por esto ha estado defendiendo a Siria, tanto a su gobierno como a su pueblo, y que ha solicitado de una manera tangente en los diferentes comunicados, en las declaraciones de sus dirigentes, la necesidad de poner fin a esta conspiración y impedir también la intervención en los asuntos internos de Siria y el derecho del pueblo sirio de su autodeterminación, y también ha llamado a una solución política. Y en contraste, también Siria ha estado al lado de todas las causas justas que interesan a Cuba, y es por ello que ha refutado rotundamente el bloqueo injusto impuesto por los Estados Unidos y por algunos países que son sus aliados, impuesto a este punto, a este pueblo noble, y también estuvo al lado de Cuba en su lucha en aras de la liberación de los 5 héroes quienes resistieron defendiendo a Cuba en contra del terrorismo gestado por los Estados Unidos. También Siria ha estado al lado de Cuba en todas sus demandas en lo que respecta a la devolución del territorio de Guantánamo, ya que constituye un territorio cubano verdaderamente, y también para poner fin y para que cesen las transmisiones reales de los Estados Unidos que tienen como objetivo la desestabilización del gobierno de Cuba. Y nosotros, por supuesto, agradecemos mucho todo ese apoyo. Ahora, ese apoyo que Cuba le ha dado a Siria en estos momentos difíciles, ¿cómo lo valora el gobierno? Tomando en cuenta que Cuba es un país, pequeño, que no está en el Medio Oriente, lejano, ¿cómo lo valora el gobierno? A veces, para nosotros, Cuba es un país modelo en lo que respecta a la unión nacional, la adhesión a los principios, en contra de todas las maquinaciones que tienen como objetivo desestabilizar todos los movimientos de liberación, y no solamente en la zona de América Latina, sino en todo el mundo.
Nosotros, por supuesto, valoramos mucho el papel de Cuba. Cuba posee una influencia muy grande a nivel de los países de América Latina y su presencia, por supuesto, es muy clara a través de el uso de las herramientas de la política exterior que constituyen, que son en sí mismas. Cuba, por supuesto, tiene una gran influencia en estos instrumentos de la política exterior. Cuba exporta a sus médicos, a sus enfermeros y sus equipos médicos a diferentes países del mundo al mismo tiempo en que otros, que no son ellos, están exportando a sus flotas y a sus... nosotros, por supuesto, contamos mucho con Cuba a nivel de América Latina y a nivel del mundo, ya que Cuba ha apoyado anteriormente a Siria en diferentes bloques continentales a nivel de América Latina, como el ALBA y otros organismos. Y nosotros decimos que la victoria de Cuba es la victoria de Siria, y la victoria de Siria también es la victoria de Cuba y de todos los países y de todos los movimientos de liberación del mundo. Y el pueblo sirio, tal y como arrebató la victoria gracias a su resistencia, tal y como Cuba arrebató la victoria, también el pueblo sirio va a arrebatar su victoria. Por esto decimos que el pueblo de Siria y el pueblo de Cuba están, por supuesto, seguirán defendiendo sus principios en defensa de su autodeterminación. Precisamente sobre esa difícil situación, doctor, que vive su país, bueno, queremos también dedicarle algunos minutos, conocer las últimas informaciones, sobre todo las posiciones del gobierno frente a los últimos acontecimientos. Yo les propongo ver un pequeño reportaje hecho por nuestros periodistas del sistema informativo y estamos de regreso dentro de unos minutos. Los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas aprobaron el pasado viernes una resolución que permitirá activar una comisión que investigará las denuncias de ataques con sustancias químicas en el conflicto sirio. Con esta medida, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, cuenta con un plazo de 20 días para designar el grupo investigador, que tendrá como objetivo fundamental responsabilizar a los autores del hecho y llevarlos ante la justicia. Al hacer uso de la palabra en la reunión, el embajador de Siria ante el organismo internacional, Bashar Jafari, señaló que en más de una ocasión su gobierno advirtió a Naciones Unidas sobre los peligros de uso de armas químicas y que los llamados fueron omitidos, al igual que las 12 cartas enviadas con pruebas oficiales del uso de este tipo de armamento. Jafari destacó que pasados 2 años de los primeros embates químicos, no existe ninguna investigación al respecto y que simplemente se basaron en testimonios falsos y fabricados para culpar al gobierno sirio. Damasco ha mantenido una amplia cooperación con la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC. Ejemplo de esto es el comunicado de dicha entidad saludando la eliminación de los efluentes procedentes de la neutralización de estas armas. Rafael Pérez Oquendo, especial para la Mesa Redonda. Bueno, muchas gracias, Rafael, por este reportaje. Doctor, Naciones Unidas ha decidido, el Consejo de Seguridad, investigar el tema del uso de armas químicas en Siria. Queremos saber la posición del gobierno. ¿Cómo ve el gobierno esta decisión? Que bueno, le agradezco esta pregunta. Esta resolución 2235, que fue emitida el día 7 de agosto del mes, establece la creación de una herramienta de investigación para que investiguen los ataques químicos que acontecieron en Siria. Desde el año 2012. Algunos países occidentales y encabezados por los Estados Unidos de América y sus aliados, los países árabes y regionales, comenzaron a propagar la posibilidad de que Siria usó este armamento químico en contra de su pueblo, y Siria conoció que esta era la única vía que podía ser utilizado por estos países como una justificación o como un pretexto para golpear a Siria.
Cuando estos países no pudieron conseguir sus objetivos en Siria, teniendo en cuenta la resistencia del pueblo, del gobierno y del ejército sirio, entonces comenzaron a hablar del tema del uso de las armas nucleares. Y la respuesta de Siria fue la adhesión al acuerdo de prohibición de armas químicas. Y Siria, desde el año 2013, ha cumplido y ha ejecutado todos sus compromisos con gran transparencia y con la confirmación incluso de las propias Naciones Unidas y de las diferentes emisiones de las Naciones Unidas. Entonces ahora, de un momento a otro, también comienzan a aparecer otras mentiras por parte de estos países, los cuales alegan que se ha usado en Siria armamento químico, gases venenosos en Siria. Y nosotros conocemos cuál es el objetivo de estos, y esto se utiliza como pretexto para aceptar un golpe a Siria. Entonces vamos a regresar a esta resolución. En caso, y cuál es la pregunta central, en caso de que la resolución le exige al gobierno de Siria la colaboración, y Siria está colaborando con toda responsabilidad, entonces preguntamos que quiénes van a obligar a todas estas organizaciones, a estas diferentes organizaciones, cómo van a colaborar, de qué manera van a colaborar, y entonces cómo van a pedirle cuentas. Y el otro punto es que el gobierno sirio dice que la neutralidad, la no politización, además de la colaboración y la coordinación completa con el gobierno sirio, deben constituir principios fundamentales que rijan estas herramientas, y esto es lo que garantizará los resultados. Nosotros queremos llegar a la verdad. Nosotros no hemos utilizado armamento químico, no lo hemos usado, ni tampoco lo vamos a utilizar en contra de nuestro pueblo. Ahora, doctor, Irán tiene un plan de paz para Siria. Rusia también ha presentado un plan de paz. ¿Cómo cree el gobierno sirio, cómo cree el pueblo sirio que debe ser ese proceso de paz? ¿Qué elementos debe tener? A principios de este mes, el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán anunció un plan modificado. Y entonces esto fue impuesto al canciller de Siria, Khalid al-Muallem, y también el enviado de Rusia. Nosotros decimos que cualquier solución política de la crisis política debe basarse en principios muy claros y correctos, también para arribar a resultados correctos. Primeramente, somos nosotros los que estamos clamando por una solución política. Siria le da beneplácito a cualquier iniciativa política para resolver la crisis, pero con la condición de que este plan se realice con la colaboración del gobierno de Siria y sin intervención extranjera, y también bajo la condición de que preserve la soberanía nacional de Siria, del territorio de Siria. Cualquier iniciativa política que en su esencia no comprenda el combate al terrorismo no tiene ningún significado y tampoco puede ver la luz. Y esto es lo que ha sido confirmado o reiterado por el presidente Bashar al-Assad en uno de sus últimos discursos de julio. El combate al terrorismo es una condición fundamental para de cualquier tipo de solución. Además de esto, cualquier cosa que tenga que ver con la política interna, como por ejemplo el sistema social, el sistema político, la constitución y las leyes de este pueblo, estos son asuntos que tienen que ver, son aspectos internos de Siria. El pueblo de Siria es el único que tiene derecho a ver todas estas cuestiones sin intervención, y estas constituyen principios que deben
en los que se debe basar cualquier solución política. Estados Unidos ha marginado completamente a Damasco, al gobierno sirio, de sus operaciones militares sobre el Estado Islámico. ¿Cree que se debe a esto, a que no ha buscado el apoyo del gobierno sirio, que sea tan difícil vencer al Estado Islámico en Siria? أعتقد أنه لو عدنا إلى الوراء يوم واحد فقط عندما صرح لافروف. Creo que pudiéramos remitirnos a lo que ha sido declarado hace unos días por el canciller Lavrov, el canciller ruso. Vamos a ver, podemos darnos cuenta de que existe una confirmación muy clara con relación a la distorsión, es decir, del escenario de Siria. بإعادة النظر في سياساتها الخاطئة. Desde el punto de vista de la práctica, tenemos que decir lo siguiente: la lucha o la guerra que estamos librando no es una guerra tradicional. Esta es una guerra que nunca ha sido vista antes por la historia. Las fuerzas sirias, es imposible que se encuentren en todos los rincones del país a nivel del mapa del sirio. Y entonces es por esto que las organizaciones terroristas se infiltran en diferentes lugares y luego entra el ejército de Siria para librar esta zona. Ustedes pueden ver en los últimos recientemente que no han podido lograr sus objetivos precisamente por la resistencia del ejército. Y esto es lo que ha sucedido en el norte de Siria, donde han participado también gobiernos directamente, tanto en el norte como en el sur. Nosotros decimos que los países occidentales practican la hipocresía en este tema del combate al terrorismo y en el tema de la solución a la crisis siria. Y esta hipocresía se manifiesta de la siguiente manera: ellos alegan que están combatiendo a una bestia que fueron ellos las que la crearon, pero que perdieron el control de la misma. Y entonces ahora están tratando de impedirle que se desarrolle, pero no de eliminarla. Y es lo que están haciendo, ellos. En caso de que verdaderamente fueran serios en el combate al terrorismo, entonces tienen que coordinar con el gobierno de Siria, tienen que cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad, las 2271 y la 2278. Que sí le impiden a los países que le den apoyo a los terroristas. No deben impedir las soluciones. Las soluciones también tienen que cesar las sanciones que están impuestas al pueblo sirio. Pero a pesar de todo esto, el pueblo sirio ha resistido y además de esto va a vencer. Yo quiero agradecerle, doctor, su presencia acá. Para nosotros, es muy importante tener información de primera mano. Usted que, representante de Siria acá en nuestro país. Y la mejor de las suertes para un pueblo que lleva 4 años resistiendo y protagonizando una lucha contra el terrorismo, pero además en condiciones bien difíciles, en una situación económica delicada, y han logrado seguir adelante. Muchas gracias por haber estado aquí junto a nosotros. Que quisiera nuevamente agradecerle a la televisión cubana por esta oportunidad y que también quisiera bendecir al pueblo cubano por toda la pura victoria que ha tenido. Este pueblo que fue quien arrebató esta victoria, nadie le ha dado esta victoria como regalo. Lo mismo podemos decir de Siria. Muchas gracias.
Bueno, y vamos ya a la sección La Esquina. Allí nos espera el periodista Reinaldo Taladrín. Muchas gracias y bienvenidos a La Esquina. Varios televidentes de distintas partes del país me han preguntado por correo electrónico, por otras vías, que cuándo les vamos a empezar a explicar qué está pasando en las elecciones en los Estados Unidos, porque ya empiezan a aparecer noticias y quieren saber sobre el tema. Pues bien, hoy comenzamos una serie de 2 esquinas esta semana y la próxima para explicarles qué está pasando en el Partido Republicano y qué en el Demócrata. Les propongo que comencemos esta semana por lo que está ocurriendo dentro del Partido Republicano. Lo primero, hay en estos momentos 17 precandidatos o 17 aspirantes a ser el candidato republicano a la presidencia. Hay 17 compitiendo. Por supuesto, de estos 17 yo les adelanto que entre 4 o 5 está la cosa. El resto sabe que no tiene posibilidades, pero hay gente que aspira por distintas razones. Para hacerse un nombre público, después aspira a un cargo de secretario, de subsecretario, de embajador, etcétera, pero se hacen de un nombre público para una futura elección, etcétera. Hay muchos motivos de gente que aspira sabiendo que no tiene posibilidades. Entonces, les propongo que comencemos con los números. Las últimas encuestas, después del primer debate televisivo entre los 17 candidatos, que por cierto, ¿qué pasó? Que hubo que hacer 2 debates porque no cabían los 17 en un estudio, en un estrado. Y entonces hubo que hacer con los 10 que tenían más posibilidades por la noche y los últimos 7 en las encuestas en otro horario ponerlos a opinar, en otro momento. O sea, hubo que dividirlo porque no cabían los 17 en un solo estudio para un debate. Bien, después de todo esto, hay una gran figura, una gran sorpresa entre los 17 candidatos. Donald Trump, un billonario, está al frente de todas las encuestas. Veamos los números. Miren aquí. Donald Trump tiene 24 más o menos. Oscila en alrededor del 24.3% de intención de voto de los republicanos. Acuérdense que aquí votan solamente los que son republicanos. Los demócratas no votan, aunque en algunos estados hay primarias abiertas. En segundo lugar, pero distante, marcha Jeb Bush, de la familia Bush, exgobernador de la Florida, el hermano de el antiguo presidente W. Bush. En tercer lugar, Scott Walker, gobernador de extrema derecha, ha tenido batalla fuerte contra los sindicatos, contra los emigrantes, ahí en su estado ha hecho todo. Mike Huckabee, ex gobernador, el anterior es gobernador actualmente, Mike Huckabee fue gobernador de Arkansas. Este hombre es de la extrema derecha religiosa, ha dicho, por ejemplo, que el acuerdo de Irán y las 5 potencias más Alemania, el acuerdo nuclear, es abrirle la puerta de los crematorios a todos los ciudadanos de Israel, comparando a Irán con la Alemania de Hitler. Ese es Mike Huckabee. Y después distante, vean los números 5-5, 5-3 y 4-5, viene Ted Cruz, senador del Tea Party por Texas, republicano, hijo de padre cubano, de Matanzas. Marco Rubio, hijo de padre y madre cubana, senador por el estado de la Florida, y Rand Paul, que es un caso interesante porque de los 17 candidatos es el único que está de acuerdo en levantar las prohibiciones de viaje y comercio con Cuba, porque es de una tendencia conservadora que se autotitulan los libertarios, que dicen que el Estado no se puede meter en nada y no puede coartar ningún tipo de libertad. Ahora, esto que ven abajo, promedio de ventaja, es el promedio de ventaja que saca en todas las encuestas que se han hecho Donald Trump sobre el resto de sus rivales. Un promedio de 11,8 de ventaja en todas las encuestas. O sea, está por encima de 10 puntos de ventaja sobre su más cercano rival. Ahora bien, hoy les digo, no tenemos tiempo de más, de hablarle de todos los candidatos. Yo pienso que entre Jeb Bush, Scott Walker, y quizás alguno de los otros puede estar la cosa. Pero el resto no tengo tiempo de hablar, son 17 candidatos. Pero no cabe duda que la figura que se ha robado el show es Donald Trump. ¿Quién es este personaje Donald Trump? Este hombre es un billonario. Su fortuna se calcula, porque esto nunca se sabe. En Estados Unidos dicen que se evade cerca de 1 trillón de impuestos al año. 1 trillón. Claro, los que más evaden son los que más tienen, no los que menos tienen. Bien, la fortuna de este hombre se calcula entre 5.000 y 8.000 millones de dólares. Es un hombre que ha hecho una carrera en
grandes en bienes raíces, tiene casino, construye edificios, hace torres, bueno, ha hecho una fortuna. Pero no es eso todo lo que ha hecho. Hubo un momento que se declaró en bancarrota. Y esto es una especie de truco. En Estados Unidos hay una ley que usted se declara en bancarrota y le conviene cuando tiene dificultades para reordenar su negocio. No es que no tenga dinero. Se declaró en bancarrota, pero hoy su fortuna la calcula Forbes entre 5.000 y 8.000 millones de dólares. Este es un hombre que no ha tenido cargo político, no ha sido senador, no ha sido representante o gobernador, sino que es un billonario, que repito, tiene eso. Ahora, desde su peinado, que es motivo de análisis y comentario en revistas, hasta los diversos matrimonios que ha tenido, más sus declaraciones muy provocativas y escandalosas muchas veces, siempre ocupa titulares. Y hay quien dice que esta es una de las causas por las que está aquí, no creo que sea la única. Vamos a confrontarlo a ustedes con alguna de estas cosas. Vamos a comenzar a ver. Miren, esto que van a ver ahora es una de sus frases. Él ha hecho anuncios públicos y apoya con todo lo posible, con dinero, anuncios, a Benjamín Netanyahu. Lo segundo, este hombre niega que hay cambio climático. Y lo tercero, por ejemplo, él ha dicho que las vacunas, todas las vacunas, son la causa de que haya niños con autismo. Entonces, ahí tiene tres cosas de las que ha dicho. No voy a entrar en las demás que tienen que ver con mujeres y lo acusan de distintas cosas que tienen que ver con mujeres, etcétera, porque esos son chismes de revista rosa, no tenemos tiempo para eso. Pero vean esta otra, que también tiene que ver en este caso con los emigrantes mexicanos. Dice que los emigrantes mexicanos son corruptos, delincuentes y violadores. Y además indicó su deseo, dijo, que de ser presidente, a construir un muro, más que el que está ahora, más completo, entre la frontera de Estados Unidos y México, y que México tiene que pagar el muro que se construya en toda la frontera con ese país. Seguimos presentándole a Donald Trump. Él creó un programa de televisión en la cadena NBC, lo conduce él, que se llama El Aprendiz, que es cómo aprender a ser un millonario, un jefe de compañía. Distintos candidatos y él al final le dice, you're fired, usted está despedido, y pierde ese candidato. Y mire los libros que ha publicado. Son más, pero les traje algunos nada más. En los títulos de los libros. Piense como un billonario. El otro libro se titula ¿Por qué nosotros queremos que usted sea rico? El otro libro se titula El camino hacia la cumbre. Y el otro que le seleccioné se llama Piense en grande y patee traseros en los negocios y en la vida. Así mismo se llama el título. No es un invento mío. Sobre Cuba apenas se ha pronunciado este año, salvo oponerse a todo lo que haga Obama. Pero buscando en el año 2000, donde él coqueteó con aspirar, incluso en un partido, se llama Partido de la Reforma, trató de hacer algo, sí hizo una visita a Miami y vean lo que dijo. Sobre Cuba, cuando trató de aspirar en el 2000 en una visita a Miami, a la sede de la Fundación Nacional Cubano-Americana de entonces, de ese año, dijo, solo les pido que el primer hotel de la Cuba Libre me lo den a mí. No sabemos ahora si se va a pronunciar o no, hasta lo que sabemos no se ha dicho, salvo, repito, oponerse a todo lo que haga Obama. Y como los acuerdos de Cuba, Irán, los están poniendo sus enemigos políticos en el mismo paquete, es lógico que se oponga. Ahora bien, yo les comentaba al principio, ¿cómo es posible que este hombre esté de favorito? Yo pienso que hay varias causas. Primero, este hombre no lo subestimen. Hay millones de personas en Estados Unidos de pensamiento ultraconservador que coinciden con muchas de estas cosas. Este fue el hombre, por ejemplo, que inició la campaña para obligar a Obama a presentar su certificado de nacimiento porque decía que Obama no había nacido en los Estados Unidos, no podía, que había nacido en África. Y fue fuerte, fíjense si la campaña fue fuerte, que obligaron al presidente de los Estados Unidos a presentar su certificado de nacimiento en Hawái para demostrar que sí nació en territorio de los Estados Unidos, porque millones de personas llegaron a creer esto. Y hay muchas personas que todas esas frases extremas que dice, él evita meterse en contenido, en discusiones de contenido, frases hechas de mucho impacto, que peguen mucho, y frases generales, voy a hacer América grande otra vez, voy a devolver la grandeza a América, etcétera, más todo esto que ustedes vieron ahí. Pero no subestimar toda esa % de votantes republicanos o independientes que coinciden, que están desencantados con el gobierno, que los años de Obama han exacerbado el sentimiento racista anti-Washington, que se le llama así, antigobierno, y muchas veces se busca la salida por un extremo de eso. ¿Qué puede pasar? Bueno, aquí pueden pasar muchas cosas, pero fíjense bien,
varios analistas ya han soltado una teoría en las últimas 48 horas, y es que se ha filtrado que antes que él anunciara que quería ser candidato republicano, adivine quién lo llamó y varias veces hablaron por teléfono largo rato. Nada más y nada menos que Bill Clinton. Y mucha gente dice que esto no es más que una operación diabólica, entre comillas, de los Clinton. O sea, echarle gasolina a una personalidad como la de ese hombre para que se decida aspirar cuando vea que no va a poder ganar la nominación republicana, cosa que yo no creo que él vaya a ganar la nominación republicana, honestamente no lo creo, pero cuando vea que no va a ganar, entonces decida correr independiente y dividiría el voto antidemócrata y le abriría las puertas de la Casa Blanca a Hillary Clinton. Lo cierto es que Bill Clinton lo llamó, que Bill Clinton habló con él varias veces antes que el hombre decidiera iniciar esta cruzada. Fue así, es una teoría de la conspiración, en este caso de los derechistas, no de la izquierda, no se sabe. Pero ya ocurrió una vez en el año 92 con Ross Perot. No tenemos tiempo para más, quisiera explicarle de los otros candidatos y muchas más cosas, pero la semana que viene continuamos con los demócratas, qué está pasando allí y quizás alguna ampliación de esto. Así que espero haber complacido a los que me han preguntado, les he dado una hipótesis de algo de lo que puede pasar y regresamos a la mesa. Bueno, muchas gracias a Taladrí por este importante tema. Esperamos entonces la semana próxima para analizar qué está pasando, como prometió, en el bando demócrata. Pero vamos a regresar a nuestra región, América Latina, y vamos a dedicarle, como anunciaba al principio del programa, los últimos minutos a analizar la estrategia derechista en contra de los gobiernos progresistas en la región. Me acompaña Sergio Alejandro Gómez Gallo, jefe de la página internacional del periódico Granma, uno de nuestros panelistas habituales, y te propongo, Sergio, a ti y a los televidentes, bueno, ir primero a un reportaje sobre lo que sucedió en Argentina ayer en las elecciones primarias y a partir de ahí comenzar nuestro análisis. Veamos. En Argentina el kirchnerismo se impuso en las elecciones primarias de este domingo. El oficialista Daniel Scioli fue el candidato más votado. Triunfo que le permite posicionarse con ventaja para los comicios presidenciales del próximo mes de octubre. Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires y único aspirante presidencial del gobernante Frente para la Victoria, obtuvo el 37.8% de los sufragios. Daniel Scioli, candidato del Frente para la Victoria, el partido de Cristina Fernández de Kirchner, festejó el triunfo en las primarias celebradas en Argentina. Una victoria que le sitúa con ventaja con vistas a las elecciones presidenciales que se celebrarán en octubre. Es la alegría desbordada que se vivía en el Luna Park de Buenos Aires momentos antes de la comparecencia del gobernador de la provincia. Este resultado contundente, lo miren como lo miren, pero la única verdad es la realidad, y la realidad es que estamos, por lo menos, con esta gran diferencia sobre nuestros circunstanciales adversarios. Scioli dedicó su triunfo al fallecido exmandatario argentino Néstor Kirchner y dio las gracias a quienes le han votado, pero también se dirigió a los que no han confiado en él. Y a los que no nos votaron, sepa que vamos a poner todo nuestro empeño a convencer todas esas voluntades para que estén seguros en octubre que este es el camino para llegar a la gran Argentina del desarrollo. La conservadora propuesta republicana encabezada por el alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, ha sido la segunda opción más votada. Un resultado que también sabe a victoria en el frente opositor. Porque hoy tenemos que festejar, porque se consolida una alternativa en nuestra querida Argentina, señores. Y se dirigió a sus simpatizantes refiriéndose al espíritu que guía la alianza que lidera. Cambiemos es más que un acuerdo entre tres dirigentes o tres partidos, dijo. Cambiemos representa una nueva visión de nuestro querido país, que incluye a una mayoría de argentinos que sentimos que podemos vivir mejor, que merecemos vivir mejor, que podemos realizar nuestros sueños y que nuestros hijos merecen un mejor futuro.
Las elecciones han relegado a un tercer lugar a la alianza Unidos por una Nueva Alternativa con Sergio Massa al frente. Bueno, podría parecer una contradicción, Sergio, porque si vamos a hablar de la arremetida derechista en América Latina, bueno, comenzar con un trabajo sobre lo que sucedió en Argentina, que el kirchnerismo, bueno, se impuso en estas elecciones primarias. No quiere decir, esto es muy importante, que haya ganado las elecciones serán próximamente, pero tomando en cuenta que en Argentina la derecha, bueno, vimos incluso este último candidato que quedó en segundo lugar, que es de la derecha, que ha sido muy agresivo contra el gobierno, haya quedado relegado en segundo lugar. O sea, tomando en cuenta que Argentina la derecha ha sido muy violenta, ¿cómo analizas este resultado? Mira, es interesante, escuchamos a Mauricio Macri de la propuesta republicana hablar de un cambio, pero lo que nadie entiende, o al menos nadie tiene concretamente en las manos, es cuál es la propuesta de país o cuál es la propuesta de gobierno que tiene la propuesta republicana real, en la concreta, porque lo que se han dedicado desde hace muchos años es a criticar la gestión del gobierno. Lo que se han dedicado es a correr rumores sobre supuestos escándalos de corrupción, y lo que se han dedicado es a decir que Cristina y que los Kirchner tienen la culpa de todos los problemas económicos de Argentina, que como sabemos ha estado sometida a una guerra económica por parte de los fondos buitres. Es importante y aquí a la mesa redonda hemos venido con asiduidad a explicar diferentes escenarios electorales en América Latina, porque en la región hay un balance de fuerzas muy específico y hay un contraciclo, lo hemos dicho en otro momento, y tal parece que la derecha ha decidido que es el momento de retomar muchos de esos países que han marcado un cambio y regresar al poder en esos países para borrar un poco esta década de progreso que ha habido en la región. En el caso específico de Argentina, y es algo que es una línea que podemos ver en otros países, para explicarlo de una manera muy sintética, los Kirchner toman el poder, o sea, Néstor asume el poder junto con Scioli, que es el candidato del Frente para la Victoria, es decir, ellos inician este proceso con una Argentina destruida, con un país totalmente endeudado, con los bancos congeladas las cuentas de los argentinos, ya después de que los millonarios, como las personas a las que apoya Macri, se habían ido del país, y asume el poder, pero no transforma la base, sino que se dedica a administrar esa profunda crisis y a tratar de hacer un cambio para los argentinos y para rescatar el país, pero sin transformar la estructura heredada además de una dictadura militar. Entonces es ese gobierno que desde el 2003 viene llevando a cabo esos profundos cambios en el país, pero además que arrastra con una herencia de una estructura. Por ejemplo, solo para darte una cifra, Argentina paga más de 120.000 millones de dólares de la deuda heredada de la época neoliberal, y todavía hasta el año pasado, y todavía incluso hasta hace unos pocos meses, los organismos internacionales decían que Argentina iba a la quiebra por el pago de unos pequeños ahorristas, por no pagarle a unos pequeños ahorristas supuestamente, que en realidad son fondos buitres, y todo el país iba a colapsar a pesar de que había aumentado. Así, esa es la estructura que hereda el gobierno. Y desde ese sentido, o sea, con esa herencia de un gobierno y con el desgaste propio de ejercer el poder durante tanto tiempo y en estas condiciones, el trabajo de la oposición es bastante sencillo, y es ahí por lo que tú dices que la derecha golpea fuerte. Claro que golpea fuerte, pero olvida el pasado, olvida que ellos son los causantes de muchos de los problemas que tiene Argentina, y es muy fácil hablar del presente, hablar de cambiar, hablar de las cosas sin tener una propuesta concreta sobre la mesa. No, y un gobierno que también ha hecho mucho, porque sí, estoy de acuerdo contigo, tuvo que administrar una crisis, no cambió muchas de las bases o sea, del sistema como tal, pero bueno, en el caso de Cristina se ha avanzado, sobre todo en algunos temas judiciales y eso. Ahora, hay otra matriz que se ha establecido y que yo creo que estas elecciones primarias han desmontado de alguna manera, y es las divisiones dentro del kirchnerismo. Decían que bueno, que Scioli no tenía muy buenas relaciones con Cristina y que había una especie de pelea interna. Eso fue una matriz que intentó imponer la derecha, y ver a Scioli dedicándole la victoria a Cristina y a Néstor Kirchner, bueno, de alguna manera lo ha hecho a un lado, ¿no? Mira, es importante aclarar para qué sirven estas primarias que acaban de suceder en Argentina. Esta es la segunda vez que se hacen. Las primeras se hicieron en el 2011 cuando las elecciones en que se reeligió Cristina. Al tener dos mandatos Cristina Fernández no puede aspirar a un tercero, y entonces era la oportunidad, la aprovechó la derecha para decir que no había continuidad en el liderazgo, que no había forma, que el kirchnerismo se iba a pique porque no había el apellido no iba a estar presente en estas elecciones. Y estas primarias, además del resultado, vamos a decir que 40% es una cifra que no hemos dado. Según los últimos, o sea, el recuento de votos, el 40% de los votos se lo llevó el Frente para la Victoria, que presentó, importante, las elecciones primarias se hacen para elegir entre diversos candidatos quién va a ser el representante de ese partido o de esa alianza de partidos para las elecciones que serán el 25 de octubre. El caso del Frente para la Victoria
fue Scioli únicamente, con Carlos Zanini, su vicepresidente, quien se presentó, porque hubo digamos una muestra de unidad al interior del partido del Frente para la Victoria, que después de que Cristina le dio el respaldo pleno a Scioli, después de que la fórmula se la integró con Carlos Zanini, que es un hombre de plena confianza, un hombre que ha estado muy cerca del proceso junto a Cristina, el proceso de cambio en el país, se hizo esa fórmula y los demás candidatos del propio Frente para la Victoria dijeron, no, nosotros también respaldamos a Scioli en una muestra de unidad al interior del partido, y obtiene este resultado que además, vamos a ver algunos de los indicadores sencillos, 20 de 24 provincias ganó. Además ganó en Buenos Aires, en el estado que él gobierna, pero que además en el que Mauricio Macri es alcalde de la ciudad. Es decir, que es bastante simbólico y bastante, es una muestra del alcance de esta victoria en un contexto, como tú decías, donde hablaban de fracturas, de que había ausencia de apoyo al propio kirchnerismo como movimiento. Bueno, hemos comenzado por Argentina, pero lamentablemente no solamente es en Argentina. Esta arremetida derechista tiene lugar en muchos países también. Hemos visto lo que sucede en Brasil, en Ecuador. Veamos un pequeño fragmento de un reportaje de esta campaña contra la presidenta Dilma Rousseff y estamos de regreso en unos minutos. La oficialización del distanciamiento entre el conservador Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, y el gobierno federal exacerba en los medios hegemónicos el clima de golpe parlamentario sobre Dilma Rousseff. Cualquier persona puede dirigirse al presidente de la Cámara con copia de su título de elector y el requerimiento y fundamentos con su firma, y entregarle el pedido de apertura de impeachment. Parece que la pelea de Cunha con Dilma abrirá diversos procesos. Si tendrán fundamento o no, no lo sé. Pero la simple apertura de procesos no implica que la comisión procesante los evalúe procedentes y les dé curso. Pero el cuestionamiento de Dilma no es todo. La eventual candidatura de Lula da Silva en las presidenciales del 2018 y la permanencia del Partido de los Trabajadores en el poder también preocupa a los medios. Determinados canales pueden atacar al expresidente Lula y otros defenderlos. El problema es que cuando no hay democratización de los medios, hay un discurso único. Globo compró una campaña como esa y los otros medios, oligopolizados, terminan replicando y comprando el mismo discurso. Que Lula es un criminal y que hizo el lobby para la empresa Odebrecht. Desconstruir ese discurso es casi una guerra de guerrillas. Su asumida complicidad con la dictadura militar, la manipulación de un debate electoral para evitar la elección de Lula da Silva y también la evasión millonaria de impuestos al Estado brasileño son algunas de las denuncias que caen sobre este monopolio mediático que hoy llega a los diarios y televisiones de casi 200 millones de brasileños. Durante la planificación del proyecto del puerto cubano de Mariel como alternativa al bloqueo estadounidense, Globo impulsó una campaña contra la inversión brasileña. Ahora denuncia un supuesto lobby de Lula para favorecer la participación de la constructora Odebrecht en Cuba, acusación que fue desmentida. Globo, como defensora de los intereses del capitalismo internacional y de la clase dominante en Brasil, apuesta como los sectores conservadores en la vuelta del proyecto del ALCA, que nosotros ya derrotamos en un plebiscito popular en Brasil. La demora en la regulación económica del monopolio que domina la comunicación brasileña tiene consecuencias cada vez más directas sobre el propio gobierno, la democracia y el papel de Brasil en la región. Bueno, esto es lo que está sucediendo en Brasil, Sergio, sobre todo desde el punto de vista mediático, pero decía, también tiene lugar este tipo de estrategia, de campaña en otros países de la región. ¿Cómo definirías tú esta, y si estás de acuerdo con esta opinión, con esta sentencia, vamos a decirlo así, esta estrategia regional derechista? ¿Cuáles son los principales puntos que la definen? Mira, la derecha, es decir, recordemos que este movimiento progresista en América Latina llega a partir, digamos, podemos marcar un punto de inflexión en 1998 cuando Chávez gana las elecciones y al año siguiente asume el poder. América Latina venía de un gran ciclo de desastre económico del neoliberalismo y los gobiernos progresistas que se instalan a partir de la época de Chávez, que se van instalando en el poder, llegan en una coyuntura económica favorable con altos precios de las materias primas. Eso es un ciclo económico. Pero no es solo que se hayan aprovechado, como hay una matriz que intenta decirlo, sino de que ayudaron a que ese ciclo se extendiera. Es decir, hicieron una inversión pública fuerte, apuntalaron muchos de los sectores que el neoliberalismo había deprimido. Pero lo que es indiscutible es que ha habido poco tiempo, incluso dentro de los gobiernos progresistas, podemos buscarlo, los casos son iguales, Venezuela, Argentina, en el propio Brasil. Ha habido poco tiempo y además quizás hasta incluso podríamos hablar de algunos errores de dirección en estos países por las coyunturas a las que se han enfrentado para resolver los problemas estructurales
de cada uno de ellos. Entonces nos enfrentamos hoy a un contraciclo económico, es decir, hay una baja en los precios de las materias primas de los principales productos de exportación latinoamericanos, y recordamos una vieja realidad: América Latina en sentido general depende de 2 o 3 productos. Entonces hay una coyuntura económica, te digo este primer punto, hay una coyuntura económica desfavorable, pero que no responde únicamente a la gestión de los gobiernos, ni podemos echarle la culpa a 10 años o a 15 años que haya estado un gobierno después, sino un problema estructural heredado del tipo de economía dependiente que tiene América Latina. Lo otro es, lo decía el reportaje respecto a Brasil, los medios de comunicación, el poder expresado en los medios de comunicación que funcionan como actores políticos, no desempeñando las funciones sociales que normalmente va a ser el periodismo, sino defendiendo uno de los puntos de vista, es decir, defendiendo o derrocar al gobierno o defendiendo que las matrices, además, que son comunes al resto de los países. La izquierda es la corrupta, los gobiernos de derecha no se habla de escándalo de corrupción, al menos no se hacen tan públicos. En el caso del Lavallato que estaba mencionando en Brasil, recordemos que esto empieza en 1997 y están involucrados miembros de todos los partidos políticos de Brasil. Sin embargo, el juez Moro, que es uno de los que está dirigiendo este proceso, nada más que llama a declarar a personas vinculadas al PT. Y déjame decirte, están apostando por debilitar a Dilma, es cierto, pero su gran apuesta, creo que el reportaje lo decía, al menos lo insinuaba, es tratar de desmontar el profundo capital político que todavía rodea la figura de Lula da Silva. Ya porque se están metiendo con la figura de Lula. Claro, porque temen que en el 2018 se presente Lula y una vez más el PT logre regresar al poder, porque si bien es cierto que había una baja en las encuestas respecto a la valoración de las personas del PT en medio de estos escándalos y con la manipulación mediática, la figura de Lula se mantiene intacta. Pasa lo mismo también, te decía, en Ecuador, donde vemos un escenario para hoy llegó aquí toda una marcha opositora indígena compuesta por unas cuantas centenas de personas. Para el 13 de agosto estaba planificado un paro nacional que el presidente ha criticado, y uno piensa y dice, bueno, un gobierno que ha hecho tanto por los indígenas, un gobierno que ha transformado a Ecuador, ¿por qué tiene que enfrentar este tipo de escenario? Y hay una serie de factores. Está la manipulación, también está el contraciclo económico, o sea, la coyuntura económica que aprovechan algunos actores, y está también el hecho de que hay en este proceso de cambio en América Latina, las relaciones entre los movimientos sociales y el gobierno está todavía por pulirse, por implementarse para que sea de una manera correcta, y vemos un escenario donde Correa, el presidente, tiene a un grupo de actores sociales que no podemos catalogar netamente de derecha o que estén aliados directamente a la derecha, pero que están sirviendo a los intereses de la derecha. Pero muchas veces donde los medios de comunicación, la manipulación de los medios de comunicación cala, es porque hay, vamos a decir, deficiencias ideológicas también. ¿Piensas que claro, es que hay mucho, es que ha sido muy poco tiempo. En primer lugar, ha sido muy poco tiempo. Incluso por ejemplo, el Frente Unitario de los Trabajadores de Ecuador. Esa es una organización sindical y uno a veces suele pensar, bueno, son una organización sindical, son trabajadores, responden a los intereses. Eso es una organización heredada de la época neoliberal en Ecuador, con dirigentes respondiendo a sus propios intereses y no respondiendo a los intereses de los trabajadores. Además, a veces son medidas de fuerza para lograr tratos preferenciales en un momento donde se está cambiando, se está transformando también la ley laboral en Ecuador. Eso es un juego de poder al que debe enfrentarse el gobierno, que al mismo tiempo, en el caso de Correa, tiene reclamos por esta parte, pero también tiene una oligarquía ecuatoriana y también tiene unas clases altas en Ecuador que lo están presionando para que no lleve a cabo esos cambios, como vimos en la ley de herencia y plusvalía. Es decir, el gobierno se dispone a tratar de aplicar un recurso para distribución de la riqueza y la oligarquía le responde mal. Y por otro lado tiene demandas de que vaya un poco más rápido. Son los retos a los que se está enfrentando la región, y que es una etapa también de definición. Es decir, o regresa la derecha a América Latina, o los procesos sociales de cambio, de transformación progresista, se radicalizan y encuentran un nuevo camino para transformar estas bases estructurales heredadas y que son la causa del subdesarrollo de América Latina, y es la única manera de que pueda avanzar hacia una nueva etapa en la región. Bueno, muchas gracias, Sergio, por esta intervención, por este análisis sobre un tema que seguramente nos estará ocupando otras mesas redondas, y bueno, tú estarás compartiendo acá con nosotros. Nos vamos con nuestras imágenes del día. Si usted, bueno, es uno de los que se queja por el calor que hace por estas semanas en Cuba, sepa que no somos los únicos. También en varias partes del mundo hay olas de calor que han, bueno, provocado graves daños, sobre todo humanos. Uno de ellos es Egipto. Esas son nuestras imágenes del día. Calor en Egipto, también en Cuba, pero bueno, también allá. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima mesa redonda.